A continuación les voy a presentar este trabajo que por fin está terminado. Les voy a ir contando más o menos algunos de los retos y cosas que fuimos obteniendo en el proceso. Es básicamente la expresión diferencial de compuestos orgánicos volátiles en la interacción de dos hongos, Daldines cholzi y Mycena citricolor. Bueno, primero ya fuimos a las estrellas, ahora volvemos aquí a la Tierra y vamos a hablar de hongos, ¿no? Específicamente hongos endófitos. Ellos son organismos que viven dentro de las plantas. Están presentes en raíces, en tallo, en hojas, flores, frutos, en todos lados. En aquella imagen podemos ver en microscopía de luz cómo se mueven o cómo colonizan las hifas los tejidos internos de las plantas. Y bueno, los hongos endófitos han agarrado bastante furor últimamente porque tienen funciones ecológicas muy diversas e importantes. Pueden cumplir un rol como entomopatógenos, pero a la vez pueden habitar dentro de las plantas sin causar un daño, ¿no? Y algo también bastante interesante es que se sabe o se está viendo que producen compuestos volátiles orgánicos, a partir de aquí, CBOs bastante interesantes, capaces de producir efectos biológicos. Entonces, los CBOs se ha visto que son componentes clave en las interacciones intra e interespecie. Nosotros, por ejemplo, como seres humanos, nos comunicamos a través de señales, a través de la voz, a través de la luz, ¿no? De señales, ¿no? En cambio, en la naturaleza, los CBOs forman un rol muy importante para emitir señalizaciones que les sirven a las diferentes especies. Por ejemplo, las plantas emiten aromas y atraen polinizadores. Los hongos pueden emitir compuestos que evitan la formación de bacterias. Las bacterias forman compuestos que evitan la formación de hongos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces son bastante interesantes y tienen actividades biológicas que pueden servir a la humanidad. Por ejemplo, hay algunos compuestos que sirven para la promoción del crecimiento de las plantas y esto es bastante útil en la parte de la agricultura. Ahora bien, este estudio nace de la interacción en estos hongos, el endófito, Daldines cholzi, y el patógeno de café, Mycena citricolor, conocido como enfermedad del ojo de gallo. Esta enfermedad se desarrolla sobre las hojas y sobre los frutos del café, causando manchas y posteriormente la defoliación masiva o total de la planta. Entonces, si no tenemos hojas, pues no hay fruto de café, y sin café pues no hay comercio y no tenemos café para tomar en las mañanas. El estudio viene de una publicación previa que tenemos en la cual exploramos los endófitos de Rubiácea silvestre y su capacidad antagonista contra el patógeno de Mycena citricolor. En aquel estudio vimos que la Daldines cholzi estaba produciendo un efecto antagonista y nos preguntamos si este efecto era producido por los CBOs o por algo más que estuviera difundiéndose en el medio. Entonces, para responder a esta pregunta, hicimos dos cosas. La primera, un experimento de tipo sándwich, en la cual básicamente tenemos en la parte de abajo el hongo Daldinia, el endófito, y en la parte superior otra placa, pero con el patógeno, ¿no? Y se sellan con parafil y se van anotando el crecimiento radial del hongo, del patógeno, conforme avanzan los días. De esta forma, los hongos no se tocan y si hay algo volátil, veremos resultados. La segunda parte, ya que no podemos como agarrar la atmósfera aérea de esa caja y analizarla de algún modo, tenemos que hacer un experimento en cocultivo, es decir, un cultivo dual, ¿no? Aquí lo que hacemos es poner a crecer los dos hongos, el endófito y el patógeno, en la misma placa y posteriormente analizarlos utilizando técnicas de gases masas, ¿no? Aquí usamos gases masas con Headspace y gases masas con Headspace más SPIME, ya les explicaré más adelante de qué va cada una, y con lo cual obtenemos datos como son cromatogramas, es decir, lecturas químicas, señalizaciones, con lo cual tenemos bases de datos y posteriormente análisis estadísticos. Como queríamos corroborar si también había algo más en el medio afectando esta interacción, nos fuimos también a colectar datos para leerlos en el Orbitrap y tener la lectura posterior de las anotaciones químicas, la estadística y las redes moleculares. Como les comenté, nosotros optamos por las dos técnicas de gases masas con SPIME y Headspace y gases con Headspace. Entonces, ambas tienen pros y contras. Por ejemplo, el Headspace y SPIME se obtiene un mayor registro de componentes porque es mucho más sensible, pero se sacrifica que tenemos bastante ruido.
o aumentamos las señales de ruido. ¿Qué es este ruido? Este ruido deriva de cómo funciona el equipo. En el equipo, por ejemplo, este es el que está en Ciprona, tenemos ahí que las muestras son colocadas en viales de 20 mililitros, se colocan pedacitos de agar con el micelio de los hongos, se calienta en un horno que tiene integrado el equipo. Esto hace que los gases se acumulen, se compriman y pasen inyectados al equipo. Entonces, al tener el espime, que son las agujas que ustedes ven ahí, hay de diferentes tipos, unas más sensibles, más polares, otras menos polares. Entonces va colectando eso, pero a la vez de que salen los compuestos que uno quiere, también salen las señales de la misma cinta y de la columna del equipo. En cambio, con Headspace se tienen los registros de los compuestos más abundantes, es decir, todo lo que está sobreexpresado en esa atmósfera de ese vial se va a leer muy bien. Sin embargo, los compuestos menos abundantes o menos afines a este espacio de cabeza no se van a ver. Entonces, nosotros pensamos que esa era la técnica mucho más realista de lo que nosotros esperábamos ver que ocurría en el espacio de la atmósfera creada con las dos cajas Petri. Entonces, ¿qué obtuvimos? Para la primera parte, en el experimento sándwich, como pueden ver en la lámina, la figura D y la F muestran los efectos producidos por el endófito sin contacto contra las estructuras, las hifas, y las estructuras reproductivas del hongo Mycena citricolor. Entonces, se crea un efecto como de chamuscado. Se tomó parte de las hifas junto con también estructuras reproductivas en placas nuevas y no germinaron. Entonces, se determina que este es un efecto fungicida. Algo curioso es que el radio del hongo, el micelio del patógeno, no tuvo diferencia, es decir, no fue afectado, pero sin embargo sí había este efecto de microfumigación en sus estructuras reproductoras. Entonces, la parte del experimento dual o cocultivo, ya con Headspace, bueno, se obtiene una tabla se obtienen dos tablas, ¿no? En la cual una viene de los datos de Headspace y otra viene con los datos de Headspace SPIME. En la primera obtenemos 13 variables, en la segunda 39, y las variables que coinciden en ambos juegos de datos, en ambas técnicas, fueron 12. A partir de esto tenemos una tabla consenso, mezclamos los datos y obtenemos una tabla de 40 posibles compuestos. Interesantemente, esto lo llevamos a 38 de ellos, alcanzaron algún nivel de anotación, siendo el nivel más alto aquellos que se corroboran con estándares. Y bueno, esto lo hicimos gracias a la deconvolución y a la anotación con diferentes softwares y utilizando bases de datos como es la NIST. De la tabla consenso de esas 40 variables salieron los análisis estadísticos como el ANOVA o los análisis multivariados como el PSA y el PLCDA. Entonces, en estas gráficas podemos observar la composición de las clases químicas para cada uno de los juegos de datos. Por ejemplo, en gases masas con Headspace, observamos que el grupo de muestras de Daldini, es decir, el hongo endófito creciendo solito, tiene una mucho mayor composición de alcoholes grasos que, por ejemplo, cuando estaba en presencia del patógeno, ¿no? En cambio, cuando está en cocultivo, aumentan mucho más las señales de cariofilenos, ¿no? Entonces, lo mismo se observa con las gráficas de Headspace con SPIME, de gases con SPIME, en las cuales el cocultivo aumenta mucho más el área verde que corresponde a los naftalenos y sus derivados, siendo mucho más pequeña la señal cuando tenemos al hongo solo. De los datos conjugados tenemos, por ejemplo, la gráfica consenso, que sería Headspace más SPIME. Aquí sí vemos una mayor señalización de naftalenos cuando está en cocultivo que cuando está solo. Por otro lado, tenemos, por ejemplo, los aldehídos alifáticos y las cetonas que pertenecen a Daldinia cuando está sola, sin ningún tipo de disturbio. Ya para la parte de análisis estadístico, el inciso A es un análisis de componentes principales en el cual se observa la distribución de las muestras. Los puntos en azul es Daldinia creciendo sola y los puntos en naranja es la prueba de confrontación. Entonces, las variables que podrían explicar la distribución de las muestras se muestran en las flechas. Ahí observábamos que, por ejemplo, el compuesto número 37 estaba bastante relacionado a la distribución de las muestras en el cocultivo. Ahora bien, en estos tipos de gráficos, lo que es importante es observar qué tan
clusterizadas, qué tan agrupadas están las muestras o qué tan dispersas están. Esto nos habla acerca de la homogeneidad o la heterogeneidad de las muestras. Vemos bastante consistencia en las muestras de cocultivo y lo mismo con la parte de Daldínia, aunque algunas, bueno, se van saliendo un poco de los grupos, ¿no? Entre los dos estadios del hongo, solo o con micena, y la única forma de probar ahora bien si esto tenía certidumbre era probar los compuestos sintéticos, ¿no? Sin embargo, el 1,8 dimetoxinaftaleno no existía en compuesto sintético, había que transformarlo a partir de una forma hidroxilada, y el cariofileno, bueno, solo lo venden en mezcla con otros aceites esenciales. Entonces, me tocó hacer un poquito de síntesis. Yo soy biólogo de formación, entonces, siguiendo las instrucciones de la profesora Tamayo, hicimos la metilación y después de varias pruebas y de que afortunadamente el ciprona no explotó, ahí estaba yo muy feliz porque obtuvimos el 1,8 dimetoxinaftaleno y podíamos hacer pruebas ya en un ambiente controlado, ¿no? Entonces, acá en esta siguiente lámina, en la parte, en el inciso B, arriba pueden ver una cajita de Petri que tiene un papel filtro que fue previamente cargado con un volumen conocido del 1,8 dimetoxinaftaleno, el compuesto número 37. Y ese pequeño pedacito de agar tenía estructuras reproductivas del hongo, ¿no? Se selló la caja con parafil y a las 24 horas obteníamos los resultados que vimos con la placa de sándwich, ¿no? En el inciso C se puede empezar a observar las partes de las gemas reproductoras de micena, la parte de chamuscamiento. Las figuras D, E y F es una estructura cuando no tiene daño. Se puede ver cómo germina en placa, no hay ningún problema. La estructura es lisa, turgente. Y 24 horas después de que es expuesta al dimetoxi, entonces se ven los daños con microscopía electrónica, ¿no? Entonces con esto comprobamos que efectivamente la estadística tenía completa certidumbre, la ANOVA, el PSA y el PLSDA nos estaban apuntando a este compuesto. Ahora bien, ¿qué pasó con la prueba de aceites esenciales? Se hicieron 2 pruebas, pero ninguna dio los resultados como lo dio esto, ¿no? En la parte de líquido masas, pero sigue estando bastante incompleta, ¿no? Entonces, a pesar de que usamos 3 diferentes estrategias para la anotación de los compuestos, con el GMPS, que es una red en línea que es de libre acceso y cualquiera puede subir sus datos, tuvimos apenas una anotación de 3.4%. Con Sirius, otra estrategia, un 21%, y con Canopus se logró un 62.7% solamente hasta clase química, ¿no? Ya con la parte de estadística multivariada para líquido masas, tenemos que igual hay una cierta homogeneidad en las muestras y unos agrupamientos. Aquí siendo la señal de compuesto número 293, aquella que se correlaciona fuertemente con el grupo de la interacción hongo contra hongo. Y bueno, la clase química a la cual le asignó clasificación, el software fue a la parte de carnitinas. En este gráfico de redes moleculares se van a observar 2 analogías o 2 tipologías. La primera contiene la composición de las muestras, es decir, en color naranja, azul y rosa van a ver a qué muestra pertenecen, si al cocultivo, a la Daldínia sola o a la micena, que es en color rosa. Y en la parte a la izquierda verían la composición química o la clase química a la cual pertenece aquel nodo, ¿no? Entonces, del primer grupo importante, observamos el siguiente nodo. El tamaño del nodo se recreó en función de su relevancia estadística con la técnica del PLSDA. Entonces, aquí vemos que ese nodo lo representa ampliamente el grupo de cocultivo con Daldínia y pertenecía a un alcaloide. Los otros nodos en siguiente nivel de estadística no tuvieron ninguna anotación. Ya para la parte del segundo y tercer clúster, podemos observar que el nodo más grande lo conformaba un ácido graso. ¿Cuál? No sabemos, solo sabemos que la anotación, la clase química era ácido graso. Y estaba presente en los tres tipos de experimento, ¿no? El cocultivo, la Daldínia y la micena. Ahora bien, en este gráfico de Sunburst, podemos observar cómo la parte de cocultivo, la parte de la interacción donde los 2 hongos se juntan, la parte química que lo compone, mayormente son ácidos grasos con 45%,
seguido de terpenos un 14%, y todos los demás, los policétidos, en menores porcentajes, ¿no? Entonces, para ir como cerrando esta parte, pudimos concluir que la línea Scholzi efectivamente produce un daño en las estructuras reproductivas de micenas citricolor, y que los compuestos que probamos, el 1,8-dimetoxinaftaleno, fue responsable de causar los mismos efectos observados en el ensayo Sandwich. Headspace y Headspace SPIME pudieron detectar el compuesto número 37 y hubo una correlación estadística, y los perfiles de volatiloma de Daldínia denotan diferencias cuando ella es expuesta a un ambiente de estrés, como es la confrontación con otro hongo, y los líquido-masas, bueno, sigue siendo un reto la parte de anotaciones de compuestos, pero nos ofrece una visión más amplia acerca de la composición química en la confrontación de los hongos, ¿no? Ahora bien, este trabajo por fin se terminó y pudimos publicarlo en la revista de la Sociedad Americana de Química. Recientemente fuimos también acreedores a ser portada en el volumen número 8, y ya está disponible en línea, es de libre acceso por si lo quieren consultar. Y ahora bien, cerrando este capítulo, quiero contarles un poquito lo que estamos desarrollando en el laboratorio en el CIPRONA. Como parte derivada de mi tesis doctoral, tenemos un grupo de hongos hipocrales, endófitos, todos vienen de diferentes plantas de rubiácea. La colección de hipocrales consta de 40 hongos clasificados actualmente en 9 géneros. Ya tenemos la parte de biología molecular. Estamos haciendo de nuevo, tomando como experiencia esto que les acabo de presentar, la parte de la caracterización por gases masas, líquido masas y RMN. ¿Qué tenemos hasta el momento? Bueno, estos son los gráficos de la distribución de muestras, de los scores, en el análisis de tipo PLSDA. Podemos ver que hay algunos grupos que se empiezan a discernir. Por ejemplo, en morado, en la parte de abajo, podemos ver algunas muestras que pertenecen a Nectriaceae, en rojo algunas que pertenecen a Trichoderma, Clonostaquis. Bueno, aquí se ve un poquito como rojo, pero es naranja, es como, sí, como café. Y los compuestos que están anotados derivan de la importancia estadística de las variables de importancia en la proyección de la misma técnica, ¿no? Entonces empiezan a aparecer algunas señales que pertenecen a los diferentes géneros. Todavía tenemos algunas muestras que la taxonomía molecular no logra calzar en alguno de los géneros conocidos. Estamos trabajando en ello para ver si podemos resolverlo, o bien se trata de algunas cosas quizás no descritas, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de esto? Bueno, estos cladogramas que ven aquí son basados únicamente en datos de un género que se llama Trichoderma. Entonces, Trichoderma tiene tres grandes grupos. En verde, el Harcianum; en naranja, amarillo, el Viridae; y en morado, el Longibrachiatum en la parte superior, ¿no? El de la izquierda es un árbol construido con datos moleculares, un árbol filogenético, y el de la derecha es un cladograma basado en datos de Headspace, de volatiloma. Entonces, queremos ver qué tan similares, qué tan concordantes pueden ser los datos, y posiblemente juntarlos para poder tener una mayor robustez de los diferentes hongos que se tienen y apoyar en la clasificación de las especies. Entonces, eso es todo lo que les venía a contar de momento, y muchas gracias por su atención y reconocer, bueno, públicamente el esfuerzo de toda la gente que nos apoya en el laboratorio, porque no solamente es una persona, sino son varias. Aquí, por ejemplo, los asistentes presentes, Carolina, a David, Cintia, que no vino, pero está por ahí. Obviamente a la profesora Giselle Tamayo, a mi tutora Priscila Chaverri, y Víctor Vázquez y Lorena Hernández, toda la gente en Ciprona. Ronnie Orzabra, muchas gracias por el espacio, y listo, es lo que tengo para contarles, y quedo abierto a las preguntas. Muchísimas gracias, Efraín. ¿Preguntas? Bueno, buenas. Yo tengo una consulta respecto a una de las pruebas que ustedes hicieron, la del sándwich. Digamos, en primera instancia, ¿cómo ustedes, o no sé si es que se puede ver visualmente, pero cómo sabían que el hacerlo así y esa degradación o chamuscamiento, como usted le llamó, no era producido porque, por ejemplo, el que era parasitar? El que se usa para sellar las placas es parafil, que es una cera. No es completamente hermética, es porosa, entonces permite intercambio de gases, y es un material que se ha usado mucho tiempo en la parte de cultivo, no solamente de bacterias y hongos, se usa en todos lados, ¿no? Y luego lo otro fue que de cada cosa se hicieron 10 réplicas, ¿no?
10 réplicas del hongo solo, 10 réplicas del otro hongo solo, 10 réplicas conjugados, y hubo una consistencia en las observaciones. Algo interesante es que la daldinia, cuando uno abre la placa, tiene un aroma como a piña. Ningún tipo de aroma. No huele a nada, huele un poquito a agar, pero nada más, ¿no? Entonces, la única forma de probar esto, de que si era por volátiles o no, era irse a la parte de gases masas y posteriormente con un indicio exacto para corroborar que efectivamente era eso. Buenas. No, la pregunta, bueno, es a ver si entendí bien. Básicamente, la daldinia en este caso era la que estaba produciendo un compuesto que afectaba el ciclo de vida del ojo de gallo, básicamente. Bueno, el ojo de gallo es una enfermedad muy característica, digamos, en el café. Digamos, los dos viven normalmente en el café, los dos hongos. No, la daldinia vino de una prima del café, de una rubiácea silvestre. Entonces, esto deriva de unos estudios que estábamos haciendo para buscar especies que pudieran tener algún tipo de antagonismo, como esto, contra patógenos del café. Entonces, la idea después sería poder inocularla en el café, posiblemente. Okay. Sí, por ahí va mi pregunta. ¿Qué era el siguiente paso? Porque dice, el ojo de gallo es una preocupación, digamos, bastante importante para los cafetaleros. ¿Qué aplicación podría tener este compuesto para combatirlo? Sí, sería bastante interesante poderla cultivar, bueno, la daldinia. Primero, ver si coloniza la planta de café, y si coloniza, si es capaz de emitir el mismo compuesto, la misma mezcla de compuestos desde dentro de la planta, ¿no? Si funciona, sería maravilloso, pero no lo sabemos hasta que no se pueda hacer. Gracias. Bueno, va como en línea a eso. ¿Han hecho algún tipo de prueba para determinar que este compuesto no es tóxico, incluso o para nosotros, o por ejemplo, más bien que pueda dañar también la planta o su proceso productivo? Nosotros no, en la literatura sí encontramos que, por ejemplo, alguien había probado su capacidad de daño en plantas. Al parecer no daña la planta, simplemente retarda la germinación de ciertas plantas, la germinación de la semilla. En humanos, en investigación humana, se ha visto que puede ser ligeramente citotóxica para células tumorales. Sin embargo, para ya determinar si pudiera hacernos algún tipo de daño, habría que hacer pruebas, por ejemplo, de citotoxicidad, como por ejemplo con Daphnia o cosas así, que yo sé que, por ejemplo, el Zika sí lo puede hacer. Sí. Mientras tanto, yo quiero hacer una pregunta. Porque entonces, el ojo de gallo crece, pero no es capaz de reproducirse. Eso es lo que está pasando ahí. Exacto, en la placa, la estructura reproductiva, que es la principal causante de enfermedad, ya no, muere. Crece, pero ahí quedó. Ya no se puede reproducir y seguir creciendo. Okay. ¿Y cuánta cantidad de compuesto tuvieron que utilizar para ver el mismo efecto? Se usó la cantidad, se usaron 3 tipos de dosis. El efecto se vio desde la dosis más baja, que era una concentración, ¿de cuánto era? Tendría que revisar cuánto fue la concentración, pero fue una concentración relativamente baja, estandarizada. ¿Cuánto fueron? Fueron unos nanogramos, unos microgramos nada más. ¿Y lo compararon, digamos, con algún otro fungicida que sea efectivo? Volátil, no. Volátil. Ok, muchas gracias. Sí. Mi otra pregunta iba orientada con los gráficos de PSA y PLS que vos mostraste. Digamos, cuando vos haces separaciones de grupos, esa separación de los grupos se da principalmente porque algunas señales características de compuestos aparecen en algunos grupos que en otros no, o en realidad es porque las concentraciones son, digamos, relativamente diferentes entre ambos, que era lo que normalmente más pasaba, que aparecían en unos y en otros no, o que cambiaban las concentraciones. En este caso, que cambiaban las concentraciones, pero sí se ven casos donde cierta señal es exclusiva de algún grupo. Por ejemplo, el dimetoxi sí aparecía en ANOVA, entonces decía que estaba en la línea sola, pero se sobreexpresaba cuando estaba conjugado. Ok, y normalmente,
Bueno, a mí siempre en estos gráficos me preocupa un poco como la normalización de las señales en ambos cromatogramas. ¿Utilizaban o cuál era la estrategia para normalizar las señales en los cromatogramas? Bueno, ahí se tiene que jugar con la heterocedasticidad de los datos, la normalización, la normalidad. Entonces, nosotros utilizamos estrategia, fue suma por normalización, porque no pudimos utilizar un estándar interno. Entonces, normalización por suma. Ninguna estrategia es perfecta, pero esa fue la que más se acercaba a la normalidad. ¿Alguna otra pregunta? No. Entonces, le agradecemos mucho a Efraín y bueno, con Efraín concluimos el ciclo de conferencias. Bueno, muchas gracias.